Vocês sabem que eu fui comportor, mas eu não era um bom comportor, sabe? Assim, tinha as férias que eu comportava, eu ganhava um dirão, tinha outras férias que eu ia lá não fazia nada. Então eu não fui um grande comportor, mas eu tinha altos e baixos. Teve comportagem que eu corri do campo, fui-me embora, liguei para casa chorando, mamãe, não aguentei nada, eu venho embora para casa. Várias vezes aconteceu isso. Mas houve várias vezes que eu fui com meu irmão junto e aquilo foi uma bênção, eu vendi muito. E houve algumas vezes que eu fui sozinho e também me dei bem. E eu me lembro de uma vez que eu fui comportar no Amazonas, numa cidade chamada Maués. Essa cidade chamada Maués, ela fica na beira do rio Paranaíba, que é um afluente do grande rio Solimões. E a gente pegava o barco em Manaus, pendurava numa rede, né? E eu me lembro que era 2 dias de barco descendo o rio. E eu ficava maluco, porque aquele tem um toca-disco lá que só tocava a música do Roberto Carlos, a mesma música o tempo todo. Aquilo era 2 dias ouvindo Lady Laura, me leve para casa. E eu nunca mais esqueci dessa frase. A gente chegava lá na cidade de Maués com a cabeça desse tamanho, e o balançar da rede, e aquele negócio todo, aquelas comportagens, a gente precisava 2 dias para se recuperar quando chegava na cidade. Mas eu me lembro de um domingo de manhã. Maués era uma cidade pequena naquela época, não sei hoje. Mas naquela época Maués era uma cidade pequena. Muito pequena. E eu terminei a cidade numa semana. Quando chegou na sexta-feira eu já tinha vendido para todo mundo na cidade. Não tinha mais onde bater. E eu me lembro que no domingo de manhã, umas 9 da manhã, assim, 8h30, 9 horas, o sol despontando, eu me sentei no beiradão do rio, só tinha barco na segunda. Eu terminei na quinta, mas na sexta não tinha barco para Manaus. Então eu tinha que esperar o barco da segunda, que não tinha sexta. E eu me sentei num parapeito que tinha sido do beiradão do rio do Paranaíba, olhando para a cidade, e eu falei, onde é que eu não dei uma oferta aqui nessa cidade? Que hoje é domingo e ainda podia vender uma coleção de livros. E quando eu acabei de falar essa palavra, o sino da igreja católica badalou, blém, blém, blém. Eu falei, o padre. Eu não vendi para o padre. O padre. Corri para casa. Eu me lembro do obreiro da igreja, irmão na testa. Ele falou, o que foi isso? Eu falei, olha o padre, não vendi para o padre. Me ajeitei todo, arrumei, botei uma gravatinha, peguei o prospecto e saí para a igreja católica. Quando cheguei lá, a missa estava começando. Eu falei, eu vou ter que assistir essa missa aqui hoje. Aí entrei pelo cantinho assim, chamei o sacristão, falei, vem cá. Eu falei, fala pro padre que eu sou um seminarista de São Paulo e eu quero falar com ele no fim da missa. Tá bom, agora não dá que o padre está entrando para fazer a missa. Tá bom. Sentei lá atrás na missa, e quando o padre entrou, eu levantei a cabeça assim, fiquei um pouquinho em pé, e o sacristão fez assim para mim, como quem diz, o padre vai lhe receber. Quando acabou a missa, eu esperei meia hora. Sei que o padre foi trocar de roupa lá dentro, um senhor idoso, ele era italiano, falava um português assim meio esquisito, mas todo mundo entendia. E aí, finalmente, o sacristão veio e disse, vem aqui, o padre vai lhe receber na biblioteca, na casa paroquial. Meus irmãos, quando eu entrei na biblioteca, a sala da biblioteca, uma sala grande, cheia de livros. Eu nunca vi uma biblioteca que eu falei, meu pai, uma biblioteca dessa aqui no meio do mato, lá no Rio, no Paranaíba, no meio dos Solimões. Eu falei, isso aqui deve ter sido um barco para trazer esses livros todos. E o padre era muito gentil. Ele falou, olha, você é um seminarista, você está estudando para ser padre? Eu falei, bem, eu estou estudando, eu sou seminarista, sim, mas não estou estudando para ser padre, estou estudando para ser pastor. Ele falou, você é evangélico? Eu falei, Ele falou, olha, eu venho aqui da parte do serviço educacional lá em saúde, e nós estamos aqui fazendo um trabalho maravilhoso aqui em Maués. Eu já vendi para o prefeito, para o engenheiro, para o doutor fulano, para o doutor Beatriz, sem falar na lista. Eu falei assim, e eu abri o prospecto, né? E eu estava vendendo, era o Conflito dos Séculos, era Lá Sem Sombras e Forças Misteriosas que Atuam na Mente Humana. Eu nunca me esqueci desses 3 livros. E quando eu comecei a olhar minha oferta assim, ele foi balançando a cabeça. Muito bom, muito bom. Aí quando eu terminei, ele disse assim, olha, desses 3 livros que você está vendendo, o que eu gosto mais, aí abriu a gaveta assim da escrivaninha dele,
e tirou um conflito dos sexos. Bem que eu estava vendendo. Todo usado assim, parecia manuseado, todo sublinhado e grifado. Ele disse assim: olha, o que eu gosto mais é esse aqui. Eu falei: oxe, esse padre está lendo o conflito? Aí é esse, né? Esse padre está... Eu falei: ô padre, o senhor conhece essa literatura? Ele olhou para mim e deu uma risadinha e falou assim: eu sou fã de Ellen White. O senhor é fã de Ellen White? O senhor conhece Ellen White? Ele falou: vem aqui. Aí me levou para o canto assim, ó. Toda a coleção da Casa Publicadora de Ellen White. Fora. E ele disse: olha, meu filho, eu não só tenho ali, como eu já li todos. Eu falei: padre, então o senhor conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ele falou: claro que eu conheço a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu li tudo isso aí. Então o senhor sabe que a Igreja Adventista é a igreja verdadeira? Ele falou: olha, eu sei que a Igreja Adventista tem a verdade, não sei se ela é a verdadeira. Se ela tem a verdade, eu sei que ela tem. Eu falei: mas padre, por que é que o senhor não se converte? Nós temos uma igreja ali na frente. Ele falou assim: olha, eu não me converto para o adventismo nem a minha paróquia, porque vocês dão muito mau testemunho. Eu conheço a igreja de vocês aqui, a vida dos membros de vocês. Se eu disser à minha população que eu sou adventista, a igreja adventista tem uma grande luz, tem uma grande verdade, mas vocês têm dificuldade de viver a mensagem que vocês têm. Ele falou assim: olha, meu jovem, eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem filhos dele em muitas outras igrejas, especialmente na igreja católica. E ele me fez uma revelação, isso faz muitos anos, esse padre já deve ter morrido, mas naquela época ele me afirmou. Ele disse assim: olha, ainda o ano passado eu fui convidado para ir à conferência dos bispos lá em Taici. Eu não sou bispo, mas eu fui secretamente convidado por um grupo de bispos. E nas madrugadas a gente se reunia para estudar o conflito dos séculos. E ele disse: olha, vocês adventistas acham que vão para o céu, que estão salvos, que são os melhores. Mas existe muito padres e bispos católicos que estão estudando seriamente as profecias. E eles estão esperando a hora certa, quando se levantar a controvérsia entre o sábado e o domingo. E eles vão abraçar a verdade do sábado e vão levar fiéis católicos com ele aos milhares. E ele disse assim: aí nós vamos terminar a obra que vocês adventistas não estão terminando. Vocês sabem, quando eu conto isso eu me arrepio, porque eu me lembro do momento. Eu entrei ali, era o que? Umas 10h30, 11 horas. Quando eu saí lá era 9 horas da noite. Eu passei o dia com o padre lá estudando o grande conflito, falando dos eventos finais. Aquela noite, quando eu saí fora da casa paroquial, a lua caía sobre o Paraná da Eva, e eu andando pelo beiradão daquele rio, olhei para aquele céu estrelado de lua cheia, e eu falei: Senhor, tem misericórdia da igreja adventista. Acabo de llegar de un encuentro llevado a cabo en un lugar montañoso, cuya ubicación geográfica no veo necesario describir. Digamos que por razones de seguridad. Se trataba de una reunión cuyos asistentes eran solamente sacerdotes, por lo que puedo afirmar que dicho encuentro era más bien confidencial. Si queremos, pues en todo caso secreto, pero más bien confidencial. El lugar era montañoso, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Paisaje espectacular, de gran belleza, rodeado de montañas con un pequeño lago cercano. Estábamos en algo parecido a un refugio, pero de difícil acceso. Quien no lo conocía lo tenía dificilísimo para llegar. Todos los asistentes, como he dicho, eran sacerdotes de distintos lugares y procedencias. Este profesor que habla era la única persona no sacerdote que estaba invitado en aquella reunión. Estuvimos un total de 3 días. Bien, para situarnos un poco y poder comprender de qué se trata y por qué estábamos allí, había una razón de fondo, que no era otra que la formación de un grupo, digamos, privilegiado de personas consagradas,
quienes, habiéndose dado cuenta de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y principalmente lo que está aconteciendo dentro de la Iglesia Católica, donde la confusión se ha convertido en moneda de cambio, esta reunión se trataba en definitiva de un grupo de consejeros que ya no soportan el actual estado de cosas de la Iglesia. Estos sacerdotes no pueden rebelarse a la jerarquía, a los superiores inmediatos que son los obispos diocesanos. No pueden rebelarse porque sería un suicidio para ellos. Entonces, esta es la razón por la cual, actuando con sigilo, con mucho silencio, van preparando el camino para que en un momento dado puedan dar definitivamente el paso hacia la formación de un grupo, digamos que de sacerdotes remanentes, es decir, un pequeño grupo de sacerdotes que, llegado el momento, en breve, en muy poco tiempo, quizá 1 o 2 años, puedan atender a los fieles ante la debacle que ya se observa en el horizonte de los acontecimientos, no solo de la Iglesia, sino de la sociedad en general. Esta era la razón de esta reunión confidencial, digamos casi secreta, a la cual este profesor estaba invitado como única excepción. Una característica común a todos estos sacerdotes consistía en que ninguno de ellos reconoce como Papa Francisco. Atento, porque este dato es muy importante. El único pontífice verdadero es Benedicto XVI. No puedo ni quiero mencionar el nombre de ninguno de ellos, ni siquiera de quien me invitó. Solo decir que era un grupo numeroso, sin más detalles. Se han dado cuenta que Francisco es un impostor, que está llevando a la Iglesia a su total demolición. Sin embargo, en su vida pastoral, parroquial o diocesana, como sea, este tema lo llevan con mucho sigilo. Nadie sabe nada de ellos, porque están esperando el momento en que puedan dar un paso para una misión, digamos, profética, ¿no?, que está por acontecer. Cuando llegado el cisma, que ya es casi inmediato, o sea, ya la Iglesia está formalmente en cisma, aunque no de forma oficial, y cuando llegado el cisma se forma un pequeño resto de sacerdotes, ¿no?, es decir, de fieles al único y verdadero magisterio de la Iglesia. La pregunta es, ¿cuál es la razón de fondo? Digamos que la respuesta es bastante sencilla. Hay numerosos sacerdotes desconcertados con lo que está pasando. Están desanimados ante la enorme confusión provocada por Francisco, que ha introducido en la Iglesia. Son sacerdotes que ya no aguantan más, no soportan la presión de sus obispos. No pocos de estos obispos les da igual todo. Lo único que quieren es conservar su cargo y vivir del cuento. Hasta cierto punto, sí, vivir del cuento, claro. Los obispos reciben presiones de Roma para que todos los sacerdotes sigan a este charlatán que dice llamarse Francisco. Entonces, ha sido precisamente a partir de esa ceremonia pagano-satánica de las Pachamamas o de las Pachamamadas de Francisco, ceremonia satánica bendecido por este falso profeta sentado en el Vaticano, cuando algunos sacerdotes, no todos, algunos se han dado cuenta del horror que se acerca sobre la Iglesia Católica. La confusión que se está viviendo en el interior es de tal grado que hasta hay un periodista sacerdote madrileño muy conocido, que ya desde hace meses da claras muestras del lío mental y doctrinal que tiene. Ni él mismo se aclara, al menos en lo que yo he escuchado. Y sencillamente hace ya meses que he dejado de escucharle. En mi opinión, por estar equivocado, es realmente patético verle cómo intenta salvar la ropa de Francisco. Pero no puede, porque sabe que Francisco en la línea que sigue ya no es salvable. Por lo tanto, voy a hacer una descripción breve de lo que vi. Es decir, esto que menciono, de este caso, de este periodista, es una tónica general de la increíble confusión que hay entre los sacerdotes. Yo escuchaba hace poco a uno, decía, no, Francisco puede cambiar lo que le dé la gana, es el Papa. Es asombroso lo que dicen, asombroso. Es decir, como es el Papa, hombre, por supuesto, como es el Papa está por encima de Dios, faltaría más. Es increíble, o sea, llega ya hasta qué grado de idolatría han llegado hacia una persona, porque la mayor parte de esta gente no siguen a Dios, siguen a un hombre, que en este caso es un supuesto Papa.
Bien, entonces voy a hacer una descripción breve de qué es lo que vi y observé ahí al participar en este encuentro celebrado en lo que voy a llamar en las catacumbas de un refugio de montaña. Ya he dicho que no pienso dar ninguna referencia para que los sicarios y para los sicarios obispos que hay en algunas conferencias no puedan identificar nada. Un punto a tener en cuenta en las misas que yo asistí, porque asistí a todo, como si fuera uno de ellos, es que ninguno de estos sacerdotes pronunció el nombre de Francisco. En ningún momento apareció allí el nombre de Francisco. El único nombre que aparecía es Benedicto XVI. Las misas se celebraban siguiendo rigurosamente la liturgia, y en el momento de la consagración, cualquiera de los celebrantes, todos ellos mostraban un gran respeto, tanto en la forma como en el contenido litúrgico. Una anécdota que sí quiero describir, porque me llamó mucho la atención, ¿no? Ya de noche, esto era el martes, después de recitar las oraciones comunes en las que participaban todos ellos, uno de los sacerdotes con notables problemas para caminar debido a alguna enfermedad que padeció anteriormente, ¿no? Entonces le hicieron un rito de sanación. Se sentó en una silla como a 1,5 metros del Santísimo que estaba expuesto, y en ese momento le rodearon 5 sacerdotes aproximando sus manos sobre la cabeza sobre quien iban a efectuar un rito de sanación. Comenzaron las oraciones observadas en el ritual litúrgico. El resto, desde donde estaban, alzaron las manos en dirección a donde estaba el objeto de la sanación, que era este otro sacerdote. Era de noche y todos estábamos en una pequeña capilla reunidos. Comenzaron las oraciones en español y poco después uno de los sacerdotes completó la ceremonia en latín. Este profesor que habla, conocedor de la historia y sobre todo de los primeros siglos del cristianismo, quedó muy impresionado de esta ceremonia de sanación. En realidad lo que estaba contemplando en esos momentos era ni más ni menos lo que yo percibía como fue la iglesia primitiva, es decir, esa iglesia que se escondía de las persecuciones en los primeros siglos del cristianismo, que se refugiaba en las cuevas, en casas o en domicilios de fieles fuera de las ciudades. O eran fieles cuya fidelidad estaba probada por la persecución y el sufrimiento. Comprendí en ese momento que esa era la iglesia verdadera, que esa era la única iglesia inspirada y guiada por el Espíritu Santo, y que esa es la iglesia próxima en los próximos años, ante toda la debacle que se está provocando en la Iglesia Católica. Entonces, viendo los acontecimientos de confusión y profanación que estamos viendo, comprendí en ese momento que Roma ya está muerta, que el Vaticano ya ha sido sentenciado a muerte y que Dios ya se ha retirado su mano para siempre de esa abominación desoladora en la que se ha convertido esa cueva de ladrones y apóstatas. Y nunca me voy a cansar de denunciar esto, que el Vaticano es una cueva de ladrones, de demonios y de sinvergüenzas, encabezado por ese falso profeta que ha usurpado la cátedra de Pedro. Entonces lo que quería describir es que cuando el sacerdote comenzó la oración en latín, se produjo como un cambio de atmósfera diferente. Estaba en ese momento ante la única y verdadera iglesia. Era la iglesia de los primeros siglos del cristianismo. Una iglesia carismática, llena de dones espirituales en los sacerdotes y en los fieles. Es una iglesia llena de fe, probada por el sufrimiento. Al decir que en esos momentos estaba ante la verdadera iglesia carismática, no estoy hablando de esas comunidades de carismáticos y pentecostales donde todos gritan como locos poseídos por el demonio. No estoy hablando de esas comunidades, por Dios, de exaltados mentales que gritan como locos, afirmando que invocan a Dios y que hablan en lenguas. Que no, por favor, para nada, no estoy hablando de esa gente. Esa gente no habla en lenguas, sino que lo único que hacen es invocar inconscientemente a los espíritus malignos. Por Dios, yo me he infiltrado, a lo largo de los años me he infiltrado en muchísimos de estos grupos, me he infiltrado en sectas y los conozco a todos perfectamente. Lo que yo contemplé prácticamente ayer, antes de ayer, lo que yo contemplé en esa ceremonia de sanación hecha por sacerdotes, lo que vi era sacerdotes imponiendo las manos para sanar, cuya oración se escuchaba en medio de un absoluto silencio,
con las oraciones en latín o en español. Allí no había gritos, allí había solo oración, silencio, respeto, una liturgia sagrada. Allí no había desquiciados mentales, gritando en incoherencia en nombre de Dios, que es lo que he visto yo en estas comunidades de locos, por Dios, de pentecostales y carismáticos. Muchas veces me he largado, porque es que aquello era impresionante escucharlo, por Dios. No, hombre, no. Lo que yo contemplé el otro día en esta reunión de sacerdotes me dejó muy impresionado, porque había seriedad, había profundidad, había fe, había oración, había respeto. Era una atmósfera como pocas veces he podido observar. Había presencias angélicas y superiores a las angélicas, no tengo ninguna duda. Yo nunca juro, en ningún momento, ni por ninguna razón. Pero en este caso, si alguien me dice, profesor, ¿usted lo juraría? Sí. ¿Qué es lo que juraría? Yo juraría allí que había presencias que desafiaban cualquier lógica y capacidad y comprensión humana. Y puedo añadir algo. A veces sentía la tentación de alargar la mano porque tenía la certeza de que mi mano iba a tocar algo misterioso al alargar la mano. Allí había algo, allí estaba Dios, la presencia de Dios. Pero había silencio, había un profundo respeto. Expresado todo esto en forma breve y dejando ya la parte espiritual, yo voy a entrar en otra dinámica, porque voy a describir algo más. Voy a centrarme un poco en los motivos de esa reunión confidencial para la cual nos reuníamos, teniendo en cuenta que yo era el único no sacerdote de entre todos los que había allí. No voy a decir el número, lo siento, para que no se identifique nada. Entonces yo fui invitado para que expusiera ante todos un enfoque histórico del momento que estamos viviendo. Dicho de otra forma, se trataba de hacer un análisis por mi parte de cuál era la actual situación social, política y religiosa que estamos viviendo a estas alturas del siglo XXI que estamos. Y en qué dirección van a ir los acontecimientos. Por lo tanto, mi enfoque era histórico. El enfoque era, por mi parte, era estrictamente histórico, pero apoyado por textos bíblicos y documentos, confirmando, desde mi punto de vista, confirmé que la actual situación está descrita con notable precisión en el libro del Apocalipsis. Es decir, estamos ya, desde un enfoque, históricamente hablando, ante el exacto cumplimiento de las profecías apocalípticas. Hay que tener en cuenta que yo hago una síntesis entre la historia y la teología. Y que en base a todo esto, confirmar ante todos que la actual Iglesia Católica es la descrita por San Juan en el Apocalipsis, quien la define como una prostituta. La define como la gran ramera que se viste con ropas de color escarlata. ¿Cómo se interpreta todo esto? Sería la pregunta. Lo que San Juan viene a decir es que la Iglesia en un momento de la historia se prostituirá. Es decir, la palabra prostituir en los textos apocalípticos o del Antiguo Testamento quiere decir corromperse. Es decir, cuando se habla de prostitución no se habla de hechos sexuales, sino quiere decir que esa persona, ese ser, esa entidad está corrompida y que será destruida por los propios miembros de la Iglesia. Es decir, San Juan dice, en un momento de la historia, la Iglesia será destruida por los propios miembros de la Iglesia. San Juan no lo dice como yo, pero simplemente estoy haciendo un resumen. Será destruida por sus propios sacerdotes, por los obispos, por los cardenales corrompidos, porque harán pactos con el mundo, pactos ecológicos, pactos políticos, pactos religiosos para formar una sola religión, y que toda esa debacle, toda la demolición de la doctrina será causada desde el interior de la propia Iglesia Católica y será provocado por un falso profeta que llevará a la Iglesia al total desastre. Desde el punto de vista doctrinal y magisterial, así como desde el punto de vista de la tradición apostólica e incluido el teológico, incluido el enfoque de 2000 años de cristianismo. Dije que Francisco, ante todo lo dije, es decir, desde el punto de vista de la doctrina, del magisterio, de la tradición apostólica, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista del enfoque de 2000 años de cristianismo, dije ante todos que Francisco reúne todas las características de que sin ninguna duda es el personaje anunciado por el profeta Isaías, como el pastor necio que arrasará por completo a la Iglesia. Lo dije delante de todos, sin ninguna duda, y lo confirmé. Afirmé, en esta reunión,
nuestra reunión donde estuvimos retirados esos días en lo que yo llamo catacumbas de las montañas, en las que nos hallamos en este momento. Al negarse a seguir al falso profeta que ha usurpado la cátedra de Pedro, todo ese grupo, digámoslo así, que no estábamos allí reunidos, era como la profecía de un pequeño grupo de fieles a la que será reducida la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se está reduciendo a un grupo de fieles que están entendiendo lo que está sucediendo, porque la mayor parte de la gente no se entera de nada. Yo dije, y lo he afirmado ya en numerosas ocasiones, que no más del 12% de todos los sacerdotes de la Iglesia seguirán a Cristo. Es decir, de 100 sacerdotes, solo 12, 13 o quizá menos. De un 12% solo seguirán a Cristo. ¿El resto qué? El resto formará un falso ejército de sacerdotes sin vida, sin talento, sin gracia espiritual, quienes se identifican con el falso profeta, pero no se identifican con él por fidelidad a la doctrina, sino simplemente por intereses personales. Al día siguiente, al segundo día ya de estar allá, el tema de trabajo consistió en analizar ese famoso texto del Instrumentum Laboris sobre la Pachamama y las Pachamamadas y esas estupideces, sobre el tema del sínodo del Amazonas. Es decir, que el trabajo consistió en analizar ese tema. Ese tema es un texto llamado Instrumentum Laboris, pero que yo le llamo Excrementum Laboris. No voy a hablar del resumen que hicieron los demás, porque hablo del resumen que hicimos un sacerdote y este profesor que habla, ya que nos dividimos en grupos para avanzar más en todo el texto, ¿no? Para poder abarcar más tiempo. La opinión, cuando yo expuse el tema brevemente, mi opinión no se diferenciaba mucho de los demás. Hago un breve análisis del Excrementum Laboris. Mi definición, ¿cuál es? Que es un texto infantiloide, totalmente demagógico, falso, con una base que es pura teología de la liberación, totalmente marxista, propio de una persona que se ha metido una botella de aguardiente malo entre pecho y espalda, y el resultado ha sido una parida impresionante. Eso es el Excrementum Laboris. Como profesor, que he pasado muchos exámenes y he sometido a los alumnos a exámenes. Como profesor, le concedo al Excrementum Laboris una puntuación de 3 puntos sobre un total de 10. Y a quienes han firmado ese panfleto, como profesor, desde mi punto de vista, están todos descalificados y suspendidos de por vida. Conmigo no aprobarían jamás de los jamases ninguna materia. Es un texto vulgar, repetitivo, aburrido, carente de vida, sin imaginación. En definitiva, todo el texto es un auténtico panfleto, por Dios. Eso es para llevártelo al baño y limpiarte lo que no voy a decir. Quienes hayan aprobado este texto vaticano, sea quien sea, merecen que los encierren durante siglos en las mazmorras de la Edad Media, hasta que una vez experimentados y desesperados por la falta de luz, pidan, suplicando, algo de luz. Pues bien, fuera ya de esta anécdota de trabajo y dentro de la brevedad del tiempo que estuvimos, el ambiente entre todos era muy agradable. Había diferentes edades, pero la Edad Media estaba en torno a 40 y tantos años. El ambiente era realmente, como he dicho, muy agradable, donde no había ninguna discrepancia de ningún tipo. No había discrepancias doctrinales, teológicas, de nada, sino coordinación y buen hacer entre todos. Finalmente, porque el tiempo no daba más, o sea, en 2 días, porque fue llegar un lunes por la tarde, el día martes completo, y el miércoles pues ya al mediodía estábamos saliendo ya. Entonces, como el tiempo no daba para más, puedo hacer un resumen de la jornada del tercer día, del retiro espiritual en las montañas. Y por lo tanto, centrado en comprender, tratando de comprender lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero tomando como base varios textos. Entonces, el sacerdote que expuso esta parte que yo voy a leer ahora, un resumen, ¿no? Y bueno, pues hizo un resumen de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, este sacerdote cuyo nombre no puedo dar, hizo un resumen que yo considero muy interesante.
Entonces, la primera cita la extrae de una de las cartas a los romanos por parte de San Pablo, en el capítulo 11, cuando dice: Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y he quedado yo solo. Y además acechan, intentan matarme. ¿Y qué le respondió el oráculo del divino? Me ha reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues bien, del mismo modo, también en el tiempo presente subsiste un resto elegido por gracia, no por obra. Esto es lo que dice San Pablo. Fijaros lo que dice: en este tiempo también subsiste un resto elegido por Dios por gracia, no por sus obras. Entonces, un poco la explicación que daba, ¿no? Vemos que ahora está sucediendo lo mismo. Es decir, están arrasando las iglesias, están quemando todo, están profanando los altares en muchos sitios. Hasta los mismos sacerdotes van vestidos ya de cualquier manera. Y con esto del excrementum laboris, pues ya esto de las pachamamas, de este ocurrente llamado Francisco, pues ya algunos sacerdotes, hasta a algunos se le ocurrirá ir de taparrabos a celebrar misa, porque hay que adaptarse al sínodo de la Amazonía, por el amor de Dios. Efectivamente, están violando todo, están arrasando los altares, todo. Entonces parece que nos estamos quedando solos. Incluso asesinan a los profetas. Fijaros bien cómo la mayor parte de los consagrados se inclinan ante los ídolos que está imponiendo Francisco. En nadie protesta. Ya se ven curas con plumas a lo indio, al estilo indio, que se acercan a celebrar la misa, por el amor de Dios. Pero si eso es una profanación. Entonces el texto de aquí de la carta a los romanos nos recuerda que Dios se ha reservado 7.000 varones. Es decir, Dios se ha reservado un pequeño grupo de fieles a quienes los ha escogido por gracia, no por sus obras. Este dato es muy importante. Los ha escogido por gracia, pero no los ha escogido por sus obras. Entonces vemos que la Iglesia Católica actual ya ha adoptado oficialmente la idolatría. Es decir, el delito más grave que puede existir es la idolatría. Y es acompañada de la apostasía, que es el abandono de la fe. Pero hay que tener en cuenta que esta apostasía ha sido oficialmente introducida por el responsable de la Iglesia, que es Francisco, al bendecir los dioses paganos, que representan en realidad el mundo demoníaco, por Dios. Y cómo esta élite satánica que gobierna la actual Iglesia, cómo están consiguiendo que los religiosos, sacerdotes, consagrados, monjas, hermanitas, etcétera, 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 le obedezcan. ¿Cómo se puede obedecer? Pues muy sencillo, les amenazan a los consagrados con la obediencia, con el falso voto de obediencia. Padre, usted tiene que obedecer porque es el obispo, porque es el papa. Aquí hay que aclarar algo. La obediencia religiosa solo es en temas de fe y de doctrina. Pero cuando un religioso se ve obligado a obedecer a un superior, obligando al subordinado a ir en contra de lo establecido en el Evangelio, este religioso no está obligado a la obediencia. Yo he visto grandes desequilibrios mentales en religiosos, porque han sido metidos a un error de la noción de obediencia. La obediencia no es obedecer por obedecer, que eso no es así. Bueno, el otro texto que escogió este sacerdote era el de Malaquías, el profeta Malaquías, en el capítulo 3. Leo. Yahvé estaba escuchando, lo supo y mandó enseguida que en un libro se anotaran los nombres de aquellos que lo respetaban y reverenciaron su nombre. Ellos serán mis preferidos, dice Yahvé, y Yahweh, como dicen los judíos, ¿no? Dice Yahvé de los ejércitos, el día en que yo actué, y los premiaré como hace un padre con su hijo obediente. Fijaros, aquí lo que vemos es que Dios escucha a pocos. ¿De verdad? ¿Dios escucha a todos? Sí, por supuesto, Dios escucha a pocos. Pero a todos, Dios escucha a todos. Pero aquí dice que Dios escucha a pocos. ¿Por qué? Es la pregunta que nos surge, ¿por qué Dios escucha a pocos? La respuesta que daba él me gustó mucho. La respuesta es bastante sencilla. Pues porque en la gran mayoría de las personas que dicen que son creyentes, falta fidelidad. No somos fieles. ¿Tratamos de qué? Tratamos de engañar a Dios. Sí, pues es la verdad. Las personas tratamos muchas veces de engañar a Dios. Señor, tú dame y yo te doy. A ver, mira, tú dame la salud y yo te doy aquí, no sé, vamos a tantas monedas. Tú me das y yo te doy, punto. Y Dios dice, no, conmigo no juegas.
Por lo tanto, Dios solo escucha al que es fiel. Y estos son los que tienen la luz y la sal de la tierra. Y son los que están para seguir a los demás. Y el último texto que eligió, ¿no? Es el de Mateo, en el capítulo 24, 15, 20. Entonces dice, ¿no? Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la ropa. Hay de las que estén embarazadas y de las que críen aquellos días, ¿no? Etcétera. ¿Cuál es la respuesta a este texto? Pues que la abominación del lugar santo... A ver, atención por favor, atención a lo que voy a decir. Esta abominación de la que habla, de la abominación del lugar santo, porque Cristo veía en el futuro, esta abominación del lugar santo ya la ha iniciado Francisco cuando ha colocado los ídolos en el templo. Yo hace poco di un comentario, hace una semana, donde hablé de la abominación de la desolación. Esto es verdad, la abominación la ha iniciado Francisco, colocando los ídolos en el templo. Pero la verdadera abominación, ese ha sido el primer paso, como decía el padre. Y yo estoy totalmente de acuerdo. La colocación de los ídolos ha sido el primer paso. Pero la verdadera abominación se dará cuando el anticristo, dentro de muy poco tiempo, yo ya he hablado de que luna de sangre, la verdadera abominación se dará cuando el anticristo se siente en la cátedra de Pedro. Y esa abominación desoladora surgirá cuando el propio anticristo diga a todos, señores, es a mí a quien hay que adorar, no a Dios. Ahí se producirá ya la auténtica abominación. Pues bien, este pequeño grupo remanente se les identifica, es decir, a las personas que ciertamente hay una elección de Dios respecto a lo que viene ahora en el tiempo. ¿Cómo se les identifica? Porque reconocen la grave crisis que padece la Iglesia. Yo conozco personas supuestamente muy devotas y preparadas que dicen que no, que el Santo Padre Francisco es el enviado de la Santísima. ¡Hala, vete a pase, hombre! Por ahí, venga, por favor. Este grupo remanente se les identifica porque son conscientes de la gravísima situación que padece la Iglesia y se identifican el signo del tiempo que estamos viviendo. Finalmente, se puede afirmar que hay una anécdota que todos conocemos, ¿no? En la historia del Antiguo Testamento. El pueblo judío pasa por el desierto, huye por el desierto y están allí un montón de años, 40 años aproximadamente. Dios los alimentaba a través de una palabra que se llama maná, porque Dios les alimentaba a través de algo, pues a través de elementos naturales que no voy a definir ahora. Pero Dios no les abandonó. Dios alimentó al pueblo elegido durante 40 años. Por lo tanto, ese maná profético es la profecía que nos advierte que ahora, todo lo que se nos viene encima, Dios no va a abandonar a los fieles, a los que realmente son fieles, ¿no? Y respecto a las persecuciones que se van a ir desatando. Porque Dios ya tiene previsto todo esto. Algunos llegarán al martirio, sí, ¿va a haber mártires? Claro que va a haber mártires. Pero otros, retirados en los refugios de montaña o en los refugios de las ciudades, serán preservados a la espera de ese mundo prometido, donde la Iglesia formada por los fieles tendrá su esperanza puesta en las profecías reveladas. Es decir, para que me entendáis, cuando llegue la tribulación y la situación será angustiosa, ¿cuál será la esperanza? Pues aquí decía el padre Castellani, jesuita, pero jesuita auténtico, no los de ahora, por Dios. Decía que la esperanza la tendremos en el conocimiento profundo de las profecías bíblicas. Y sobre todo en la lectura y en la veracidad de las escrituras, es decir, de los textos bíblicos y de la tradición. Yo ya he dicho que estamos en el 6º año, en la cuenta regresiva de la última semana de Daniel, porque el 6º año ha empezado este mes de mayo. Y por lo tanto hay una esperanza, que lo dice Cristo: cuando veáis estos acontecimientos, alegraros, porque ya viene vuestra liberación. Bien, solamente me queda añadir que el Santo Padre Benedicto XVI es el quien sostiene la Iglesia en estos momentos. Benedicto XVI, gracias a que está ahí. Él sigue sujetando la Iglesia, pero sujeta la Iglesia remanente, que es pequeñita,
porque los que siguen a Benedicto son muy pocos y Benedicto es la clave de todo. Yo lo he dicho en charlas, en conferencias, en las clases, la clave está en Benedicto, porque es quien sostiene la iglesia. Esa pequeña iglesia que va a quedar muy pequeña tras la devastación del falso profeta, este que se sienta en la cátedra de Pedro, que ya ha provocado con su apostasía las bases del cisma que va a destruir por completo la Iglesia Católica. Y ya he afirmado anteriormente que de la totalidad de los religiosos consagrados que hay actualmente en la Iglesia, no más del 12% se van a mantener fieles. El resto rendirán culto y adoración a la bestia. Sí, el resto, ¿no? El resto seguirán todos al anticristo, contentísimos todos. Bueno, pues este era un poco el comentario de la experiencia que he tenido, pues, de un grupo de sacerdotes que fui invitado para que dieran una exposición histórica de lo que hay. Fue una experiencia muy bonita que más o menos le he relatado. Continuamos en otro momento. Un saludo y un abrazo a todos.